Bien, bien. ¿Tá? Ah, Pero ojo, gracias. pero si usted lo que hace es facturar menos, pero lo factura, Ujú. ahí sí induce en error. A ver, muchachos, para hacerlo más simple. Si yo voy y los contrato a ustedes y me cobran 10 y me hacen una factura por 3, ahí cometen delito de fraude tributaria. Si yo lo voy a ver, ustedes me cobran y no hacen ninguna factura, puedo cometer el delito Cierto. de puedo cometer la infracción de defraudación tributaria, pero no el delito. Yo lo que estoy, acá lo que se penaliza, muchachos, es proceder con engaño a la administración para darle a entender que lo que genera la percepción de tributos mucho menos para pagar menos tributos. Claro, lo que se está ¿Ah? sancionando es la comisión del acto ese, ¿no? Puntualmente. Lo que se lo castiga, muchachos, es proceder con engaño a la administración, no pagar menos. Porque usted puede directamente no pagar porque no está inscripto. A ver, ustedes imagínense, ¿cuántos kioscos, comercio de barrio hay que no están inscritos en DGI? ¿Ah? Todos. Bueno, en esos kioscos, si Impositiva llegara, como no están inscriptos, le pondrán multas desde el punto de vista administrativo, pero no lo va a poder acusar de un delito de defraudación tributaria, porque la no inscripción es un incumplimiento, una obligación, ¿tá? Eventualmente se puede reclamar en vía administrativa. Acá lo que es alguien que es contribuyente y procede con engaño para inducir en error a la administración para abartar menos impositiva de lo que tiene que abartar. Modo de ejemplo, alguien tiene 5 casas sin alquiler, paga IRPF por 2 alquileres y no por 5. Ah, bueno, no, tendrá un problema administrativo. Si en cambio denuncia esos 5 alquileres, pero hace aparecer cada recibo de alquiler por menos plata de lo que efectivamente percibe de alquiler para pagar menos impuestos, ahí sí procede engaño frente a la administración. Si alguien miente en una declaración jurada, procede engaño a la administración. Si alguien no la presenta la declaración jurada, cometerá una infracción de defraudación tributaria o una infracción formal a una obligación, pero no delito. ¿Me comprenden? ¿Sí o Sí, no, sí, chiquilines? Sí, profe. perfecto. Perfecto, perfecto. Sí, profe. La Pilar, perfección de trabajar de Profe, fraude. Sí, yo sí. tengo, yo tengo una duda, que es más quizás respecto a tu opinión. ¿Por qué sería más gravoso el no pagar impuestos, o sea, el pagar una parte de los impuestos? O sea, yo sé que en ese caso capaz que es más gravoso por engañar al Estado, pero por lo menos está pagando un poco de impuestos, no es lo mismo que por lo menos no, o sea, no pagar nada de impuestos. y O sea, no bueno, me cierra como esa. pregúnteselo al legislador por qué ha creado como delito de defraudación tributaria el proceder solo con engaño y no la simple omisión de pago. A ver, la simple omisión de pago no significa que el Estado renuncia a su derecho de percibir, sino que te van a citar impositiva, te van a decir, mire, usted no está pagando esto desde hace 5 años, nosotros calculamos que usted tiene que pagar tanto, más multas y recargos, y si usted no me paga, automáticamente voy por la vía ejecutiva y le cobraré, le remataré lo que tenga o le trabaré un embargo. No es que el Estado renuncia a esa potestad. Lo que hace el Estado es que no puede perseguirlo penalmente. Bien, Y el ahora legislador no hace eso porque a veces defrauda y no quiere que lo pongan como delito o algo que él hace. ¿Está, muchachos? El elemento normativo es un lucro o provecho indebido, es decir, buscar un provecho ilícito que no se debe por parte del contribuyente. El tipo penal subjetivo se castiga a dolo directo, ya que tiene la referencia subjetiva
de buscar un provecho de origen económico. ¿Ah? Cuando se consuma este delito con la mera actuación engañosa, sin requerir que efectúe el derecho de la administración tributaria a la percepción de los tributos. No se requiere efectivamente que se complemente el daño de pagar menos, sino la mera realización de la conducta engañosa con la finalidad de inducir en error a la administración, ya perfecciona el delito. Lo que tiene este delito tiene una particularidad. Este delito tiene un requisito de procedibilidad, es decir, la acción penal de parte de la Fiscalía requiere el cumplimiento de un requisito de procedibilidad, que es que la administración figure, que la administración presente la denuncia mediante resolución fundada del director general de renta. ¿Qué significa esto? Primero, el concepto de denuncia es instancia de parte, por lo que el fisco tendría el plazo de 6 meses contados desde la comisión del hecho ilícito o de que toma conocimiento del hecho para presentar la instancia de parte. Si pasa el plazo de 6 meses, directamente caduca dicha posibilidad. La Fiscalía no puede investigar el delito de defraudación tributaria. La denuncia se hace, además, mediante resolución fundada de la administración, es decir, tiene que haber una resolución firmada y de forma fundada por el director general de rentas, solicitándole a su cuerpo inspectivo realizar la denuncia, o él mismo realiza la denuncia acreditando la resolución fundada de la misma. El tema que se da acá es ¿desde qué momento se puede entender que, ya le doy, Víctor, desde qué momento se puede entender que la administración tributaria ha tomado conocimiento del hecho ilícito? Hay un criterio bastante general, bastante consolidado, que se tiene que contar el plazo de 6 meses, ese plazo de caducidad, desde el primer acto administrativo que hace el órgano inspectivo poniendo en conocimiento que está investigando este eventual ilícito tributario. En el momento que el órgano inspectivo hace una resolución para investigar a un contribuyente, a partir de ese momento se empieza a correr el plazo de los 6 meses. Pero es un tema bastante discutido. Lo que ya nadie discute es si se tiene que agotar la vía administrativa de la infracción tributaria para luego proceder a la denuncia, o son dos vías por separado. Es opinión consolidada que son dos vías por separado. No hay que agotar la vía administrativa para que impositiva cumpla y presente la denuncia de parte mediante resolución fundada del director general de rentas. ¿Ah? Víctor. No, profe, parece que me adelanté en lo que pensé porque lo acaba de decir con eso de, claro, se puede, yo le iba a decir que se puede jugar mucho con el plazo ese. Está, usted respondió que hay posiciones sobre eso, pero igualmente yo puedo tener todo y por parte de la administración para asegurarme el plazo arrancar más tarde la resolución, como que es algo, como saber que se va a mantener en el tiempo, que va a seguir defraudando, quizá deja y tal, le sale mal a la administración, pero puede presentar la primera resolución cuando ya tiene todo medio armado. Y es un plazo No, claro, medio... ojo, una cosa. Pero vos como contribuyente, vos tenés un expediente administrativo. ¿Ah? A vos, el órgano inspectivo te cae en el negocio, te encuentra con una irregularidad, te va a citar en positiva a prestar declaración sobre ese problema tributario que te aqueja. Y bueno, y el órgano inspectivo le va a meter una opinión al jerarca poniéndolo en conocimiento del tema. Mire, estoy investigando a tal contribuyente porque ha pagado menos IVA que el que tenía que volcar. Y bueno, y usted con ese expediente administrativo tiene una fecha cierta.
desde cuándo Impositiva tomó conocimiento de este hecho. Y a partir de ahí contar los 6 meses. ¿Me entendiste, A Víctor? partir de que Impositiva, perdón que le interrumpa, a partir de que Impositiva encontró una infracción, no a partir de que empezó a investigar. Y no, si la empezó a investigar es porque toma conocimiento del hecho. Impositiva no te cita por citante. Impositiva te cita ya a una vía administrativa cuando ya sos parte investigada por una presunta cuestión tributaria. Mm. Porque la otra lectura que se puede dar es, bueno, si no es esperar hasta que el expediente sea elevado al director general de renta. Y cuando el director general de renta toma una resolución fundada de que se denuncia a la justicia penal, contar los 6 meses de ahí. Pero no coincidiría con las pautas que da el CPP sobre la instancia de parte, de que se cuentan los 6 meses a partir de la comisión del hecho, que ahí la llevo. Si usted defrauda, puede pasar que la impositiva esté 3, 4, 5, 6 meses sin darse cuenta, y si no se toma en cuenta eso, se va a tomar en cuenta el momento que la administración toma conocimiento de la realización del hecho. Y creo que el primer acto administrativo del órgano inspectivo ya está marcando las claras de que Impositiva está al tanto de la situación. Esto, muchachos, para ponérselo bien en un plano absurdo. Si ustedes se van de vacaciones, ¿ah?, y la roban en su domicilio, ¿ah?, ¿cuándo empieza a contar el momento consumativo? El momento que se comete el delito de hurto. ¿Ah? Pero bueno, pero yo cuando me entero, bueno, usted se entera 3 meses después cuando viene de vacaciones. Si tuviera un plazo, un requisito de procedibilidad, se contaría a partir del momento que el sujeto toma conocimiento de haber sido víctima del ilícito. Acá lo mismo. Que aclaro, un delito de hurto no requiere ningún requisito de procedibilidad. Lo digo por las dudas. Lo pongo como ejemplo, ¿no? ¿Ah? Chiquilines, ¿duda de esto? Sí. Víctor, de nuevo, Sí. no me quedó ninguna duda, quedó súper claro, pero imaginando a futuro que estemos recibidos y nos llega un caso de esto. Nosotros, como abogado defensor, para obtener esos documentos, desde cuándo se inició ciertas diligencias, para averiguar, Mm. porque, Y ¿cómo? O sea, quizá que se lo pide, es demasiado, pero se lo pide al cliente. Porque el cliente ya debe haber comparecido a declarar en impositivo y ya sabe la existencia del expediente administrativo. Y como todo contribuyente puede ir al órgano inspectivo y solicitar el expediente. ok, pensé que era algo más complicado, pero no. Obviamente, si usted va como abogado solo, sin el cliente no le van a mostrar nada porque hay secreto tributario. Pero el cliente puede acceder. Es más, todo el expediente administrativo que tiene que ser con conocimiento del administrado, de la persona investigada. Porque le van a tener que dar vista, le van a tener que interrogar, ¿no? Es de conocimiento del contribuyente. Pilar, Profe, entonces, en este caso, a mí lo que no me queda claro, que es algo que intento tener claro, el tema de la consumación. Entonces, o sea, se consuma con la actuación engañosa y la finalidad de inducir en error, aunque aún no se haya efectuado el daño. Entonces podemos no, decir que no, es un a ver, delito de peligro. claro, son delitos de peligro. Ah, No es bien. con daño a la administración, es en daño a la administración. ¿Ah? No se requiere el efectivo perjuicio económico a la impositiva para que se consuma el delito. Si efectivamente el perjuicio se da o el provecho indebido se obtiene, el delito se agotó, pero está consumado previamente. Es como la estafa, muchachos. ¿Cuándo se consume la estafa? Con inducción de error. El desprendimiento patrimonial, de última, lo que va a hacer en cierta medida es el abonamiento del delito. Cualquier delito que tenga una
que requiere una referencia subjetiva de aprovechamiento, que en este caso también es un aprovechamiento de índole económico, obviamente, pagar menos de lo que se tiene que pagar, ¿ah? Obtenido la referencia subjetiva, obtenida la finalidad, el delito se agota. La consumación es con anterioridad. No es como un delito de daño, por ejemplo, el homicidio, donde la consumación se logra cuando se da la muerte del sujeto. Pero no es un delito que tenga una referencia subjetiva, una finalidad de qué, ¿no? Y obviamente que es un delito que también, si bien es un delito de peligro, puede admitir la modalidad tentada, porque es un delito de peligro concreto, en cierta medida. ¿Dudas, chiquilines? ¿No? Pues sí, yo tengo una. Eh, Cuando se habló de proceder con engaño, perdón que lo haga volver hacia atrás, pero me quedó una duda. Cuando se habló proceder con engaño, se estaría admitiendo la modalidad tentada. No te entiendo la pregunta. ¿Qué tiene que ver el proceder con engaño con la modalidad tentada? O sea, me quedó al aire eso, por eso consulté hoy. El proceder con engaño es la conducta prohibida. Si yo procedo con engaño, induzco en error a la administración, se perfecciona el delito, está consumado. Diferente es si quiero proceder con engaño y no llego a engañar a la administración por causas independientes de mi voluntad. Ahí en ese caso le atribuyo un delito en grado tentativa. Porque aparte el engaño, muchachos, no lo vean como el engaño de la estafa que requería una mesa en escena, una puesta en escena. Ajá. Acá, cualquier medio idóneo que sirva para inducir un error a la administración entra en el concepto de engaño. ¿Tá? Ya puede ser simulando o disimulando cuestiones tributarias para pagar menos de lo que se debe pagar. Sí, chiquitines. Sí, profe, sí. Gracias. Bien. Bueno, muchachos, les voy a pedir, si ustedes me permiten, me dan 5 minutitos que tengo un cliente insistente que me está llamando al celular y me está 10 Vale, pidiendo el minutos, loco. profe. 15. ¿Ah? Deme 5 Dale. minutos.
Perdón, muchachos, ya estoy. Discúlpenme. Chiquilines, si no tienen dudas, ¿tá? Entramos a ver el delito de apropiación indebida de aportes provisionales, artículo 27 de la ley 11.496. ¿Tá? Profe, ¿puede Sí, repetir? sí, delito de apropiación indebida de aportes provisionales. Aporte previsional es al BPS, artículo 27 de la ley 11.496. El tipo penal dice, los patronos que no viertan los aportes descontados a sus obreros o empleados dentro del término previsto por el artículo 11 de la ley 6.962, sustituido por el artículo 23 de la ley 11.035, incurrirá. Como ven, es un tipo penal que no tiene pena, por lo tanto, si la ley lo asemeja al delito de apropiación indebida, que es un delito contra la propiedad que ustedes ya vieron que está contenido en el Código Penal. Acá, muchachos, para que tengan una idea, el sujeto activo es calificado, ¿no? Hablan de los patrones, Perdón, ¿ah? la Los ley patrones. 11.496. Sí, artículo Ah, 27 de la ley 27 11.496. está. Voy a ver. ¿Tá? El sujeto pasivo, muchachos, es el Estado representando al BPS. Acá el bien jurídico no deja ser otro el patrimonio del Estado materializado por las arcas o el erario de la tesorería del órgano provisional, que en cierta medida es el que cumple la función recaudatoria de la seguridad social. Como ven, la conducta típica es no viertan, es decir, no verter. ¿Tá? ¿Qué significa no verter? Es aquel dinero que es retenido por el patrono, ¿tá? El sujeto no lo vierte al Breve BPS. pregunta. Sí. Es, usted la retiene a su empleado lo que son los aportes provisionales para su jubilación y usted se lo retiene, se lo descuenta del sueldo y no lo vierte dentro del plazo estipulado que tiene BPS, no vierte en tiempo y forma ese dinero. Acá la ley lo establece que sería como una especie de apropiación indebida, ¿no? Él tiene en su poder un dinero y no le da el fin determinado que le tendría que dar. Pero en rigor de verdad, estamos frente a un delito de omisión propia, porque no verter significa no cumplir con la obligación que exige la norma. Y como delito de omisión propia, tiene tres elementos. Primero, la situación típica que genera el deber de actuar. ¿Qué quiere decir? Que se dé la situación donde el empleador le retenga los aportes previsionales al empleado. Luego que lo tiene en su poder, no cumple con la obligación mandada, no realiza lo que la norma mandata que hagan. Es una norma de mandato. O sea, el sujeto no vierte esa suma de dinero a las arcas del Banco Previsión Social. Y como todo delito omisivo, va a requerir para que sea punible que esa no realización de la acción mandada por la norma, el sujeto tenga la capacidad psicofísica de poder realizarla. Por ende, cuando el sujeto está frente a la situación típica que le genera el deber de actuar, es decir, ya retuvo a los empleados sus aportes previsionales, teniendo la obligación de enviar dicho dinero al Banco Previsión Social, no lo hace, teniendo la capacidad de poder realizarlo, lleva a cabo este delito que va a tener la pena el delito de apropiación indebida, aunque tenga una estructura típica totalmente diferente a la apropiación indebida. ¿Tá? Es un delito que se castiga a título de dolo directo,
se consuma con la no realización de la acción mandada, es decir, con el no vertimiento en tiempo y forma, como exige la norma administrativa de impositiva, y como delito omisivo propio que es, a mi entender, no admite tentativa. No obstante, profesores de la talla, por ejemplo, de Zaffaroni en Argentina, entiende que los delitos de omisión propia pueden admitir una modalidad tentada. A mí nunca me convenció. No obstante, para mí no puede haber una tentativa en una omisión propia, sí en una omisión impropia, pero para Zaffaroni y sus discípulos entienden que sí, que la omisión puede tener una tentativa y por lo tanto se lo dejo planteado así. Queda a criterio de ustedes aceptar o no, si admite modalidad tentada o no. Luis, Sí, no, una pregunta. Si el patrón no lo pone en planilla, no está cometiendo delito. Para mí tendría que estar cometiendo delito. ¿y por qué? Porque el hombre no se puede jubilar después. Y bueno, y usted le reclamarán el EPS y los aportes, le harán las inspecciones, usted llevará testigos y le darán un procedimiento administrativo a, a los empleadores y le van a cobrar los aportes provisionales o eventualmente lo embargarán y eventualmente lo ejecutarán. Ah, demora, pero está perfecto. ¿Eh? No, gracias. Es principio de legalidad mediante, no podemos crear delitos donde no los hay. Sí, 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 sí. Perfecto, perfecto. A ver, muchachos, tanto en los delitos del Código Tributario, ¿tá?, como en los delitos estos, usted tenga en cuenta que el órgano provisional o la Dirección General de Rentas tiene todo un procedimiento administrativo para tratar de hacer cumplir a los contribuyentes con sus obligaciones de forma forzada. ¿Tá? No es que el órgano recaudador queda totalmente indefenso frente a la omisión o no el vertimiento de aportes o el no pago de impuestos. Van a tener la vía administrativa correspondiente para ejecutar. La vía penal tampoco es el fuero competente para que impositiva vaya a cobrar. Usted podrá cometer un delito de defraudación tributaria, bueno, pero por la vía del dinero defraudado se va por la vía civil a cobrarlo. Lo mismo BPS. La esfera penal no te va a devolver dinero. No opera como un órgano de cobro de deuda de parte del Estado. Ahora se está discutiendo, por ejemplo, si frente a una denuncia de defraudación tributaria, si impositiva como víctima podría llegar a un acuerdo reparatorio con el denunciado y por ende extinguir el delito. ¿Ah? Es un tema discutible. Si el director general de renta tiene la potestad funcional de hacer un acuerdo abreviado por la Dirección General de Rentas con el denunciado. ¿Eh? Pero si fuera posible, frente a una denuncia penal, si uno saldara la deuda, se terminaría el expediente administrativo, además del expediente penal. ¿No? Víctor, No, profe, justo eso que acaba de decir ahora, el otro día estábamos en contratos especiales, que me falta profundizar en lo que la profesora nos trató de explicar, pero estábamos dando la transacción y hay un artículo que era el 22 no sé cuánto del Código Civil, hablaba de que no se puede transar por delito, o sea, como para extinguir un delito. Y como que había una discusión que todavía no se habían puesto en eso, de que como que los nuevos procesos abreviados, cuando reparan a la víctima, habría una cierta transacción cuando se extingue el no, delito. Y pero como que el ahí, Código Civil dijo que no, no. pero yo Capaz creo que que no ahí, entendí igual lo que me no, dijo la profe de todo. yo creo que la profe civil está confundiendo institutos. No es lo mismo el proceso abreviado que el acuerdo reparatorio, ¿eh? No, era el acuerdo Son dos cosas reparatorio. Yo fui diferentes. el que dijo mal, perdón.
No voy a hacer que la profe sabe un montón. ¿Ah? Profe sabe un No, montón. en el acuerdo reparatorio usted puede reparar. A ver, nosotros tuvimos, hará a fin de año o a principio de año, no me acuerdo ya. ¿Ah? Un accidente de tránsito donde un hombre bajó del auto, no sé qué pasó, si no dejó el freno a mano puesto o el freno se salió, y el auto se movió por la vereda y agarró a un chiquilín que salió de un colegio y le quebró una pierna. ¿Ah? Se le hizo una denuncia penal por un delito de lesiones culposas y a su vez empezaron el reclamo por la vía civil. ¿Ah? La aseguradora pagó, en verdad llegamos a un acuerdo reparatorio por el daño sufrido y ese acuerdo reparatorio ya terminó cerrando las dos causas, cerró la causa penal por extinción del delito por el acuerdo reparatorio, pero además como era un delito que, ustedes saben que el delito de lesiones culposas se persigue a instancia de parte. ¿Tá? En el CPP, los delitos de instancia de parte antes de la acusación, si la parte denunciante desiste de la instancia, la causa se archiva. En este caso, llegó a un acuerdo reparatorio, la madre del chiquilín, que era su representante legal, desistió de la instancia y se llegó a un acuerdo que se cumplió y se dejó sin efecto el juicio civil también. Se cumplieron las dos cosas. ¿Mm? Le diría que más, que en ciertas reclamaciones de índole civil con cuestiones penales, si se llega a la vía reparatoria, se trata de que la vía reparatoria termine cerrando las dos causas. No, eso así usted lo expliqué, queda re claro, pero ella no había dado un buen fundamento. Y era acuerdo reparatorio, yo dije, pero se había olvidado que no dijo ella. Y ella decía, no me recuerdo el artículo ahora, que ella mencionaba que no se puede transar por delito, algo así que dice en el artículo del Código Civil, y como que el acuerdo reparatorio es una contradicción a ese artículo, y ella pensaba que tácitamente estaría derogado. No me acuerdo, tendría que decirle mejor, pero Estaría derogado el Código Civil por una norma posterior. claro, ella dice que tácitamente en teoría estaría derogado el que no se puede transar por Ujú. delito porque en este caso habría una contradicción con el acuerdo reparatorio. No sé si me expliqué mejor ahora. Ahora sí, ahora sí. Y sí, de momento que la norma adjetiva, que no deja de ser una norma de rango legal, permite el acuerdo reparatorio, no hay problema ninguno. ¿Tá? ¿Dudas, muchachos, hasta acá? ¿No? Profe, ¿puede explicar brevemente, ahora que lo corto un poco, lo de la omisión impropia y por qué no, en este delito no, usted piensa que no admite tentativa y Zaffaroni sí? Y sí, para mí no admite tentativa la omisión propia del momento que cuando un sujeto no realiza la acción mandada, el delito se perfecciona. Zaffaroni entiende que frente a la situación típica que genera el deber de actuar, hay un plazo para realizar la acción mandada y hasta que ya no esté frente a una tentativa acabada, es decir, que ya no tenga más plazo o temporalmente ya no pueda cumplir con obligación, todo ese tiempo es de tentativa y no de consumación. Pero a mí me rechina bastante, verdaderamente. Porque para mí en el momento que usted ve a la persona en un caso de omisión de asistencia, que requiere asistencia, si usted no vierte, si usted no cumple con el mandato de brindar la asistencia y dar cuenta a la autoridad, y en ese momento se perfecciona la conducta. Que ese tiempo que yo demoro en atenderlo sería como una tentativa, a mí no me termina de convencer. Gracias, profe. ¿Mm? Chicos, ¿dudas de esto? ¿No? Bueno, muchachos, lavado de activos. ¿Eh?
Hoy, en materia de lavado de activos, nos regula la Ley Integral de Lavado de Activos, Ley 19.574, que ya les aviso que con toda seguridad en el correr del año va a tener alguna modificación, porque el Poder Ejecutivo está trabajando en agregar algunas modificaciones a esta ley. ¿Ah? Como primera cuestión preliminar, ¿el lavado de activos es un delito conexo o es un delito autónomo? Autónomo. Se piensa autónomo. ¿Y por qué es autónomo? Porque el que lava no tiene por qué haber cometido el delito previo. No, pero eso no es autonomía. Ahí en cierta medida podemos discutir si es admisible o no castigar el autolavado. Es decir, castigar por lavado de activo a aquel sujeto que ha participado en la realización del delito precedente. Que ya les digo, de acuerdo a la Ley Integral de Lavado, es una discusión que ya no se da porque entiende que se puede castigar el lavado de activos en modalidad de autolavado, que se lo voy a ver en un poquito. Chiarino, Sí, tendría que haber, como dijo usted, un delito precedente, porque si yo estoy lavando, en este caso, por ejemplo, dinero, de algún lugar lo saqué. Puede haber sido delito o no, pero en caso de porque si yo trafico con drogas y después lo quiero lavar, hay un delito precedente. Está bueno, sucio el dinero. bien. Acá Sucio viene como una, que viene algo malo, ¿no? acá viene una cuestión bastante interesante. De acuerdo al artículo 36 de la Ley de Lavado de Activos, dice que el delito de lavado de activos es un delito autónomo. ¿Qué número es la ley? 19.574. ¿Qué quiere decir con esto? La autonomía no tiene nada que ver con que sea un delito conexo. Para mí es un delito conexo y cuando se refiere a que el delito de lavado de activos es autónomo, es otra cosa totalmente diferente. ¿Qué significa que el lavado de activos es autónomo? Quiere decir que no se requiere un pronunciamiento previo de la justicia sobre la comisión del delito precedente previo. Es decir, no es necesario que un sujeto sea formalizado, o como diría la vieja ley, procesado por el delito precedente para que luego se pueda cometer el delito de lavado de activos. Eso es la autonomía del lavado de activos. Quiere decir que no se requiere un pronunciamiento previo de la justicia sobre la realización del delito precedente. Esa es la autonomía. Que no tiene por qué obturar que el delito de lavado es un delito de conexión. ¿Por qué? Porque el lavado de activos tiene una estrecha conexión con la realización de un delito previo. Esto es igual que el encubrimiento. Va a haber encubrimiento cuando hay un delito previo. Tanto el encubrimiento como el lavado son autónomos. Significa que no tiene que haber una condena ni un procesamiento por el delito previo. Pero sí que el delito previo tiene que existir igual. Si no, no hay nada que encubrir, y mucho menos nada que lavar. Si no existe un delito precedente previo, no hay nada que lavar. Por eso es la conexión. La autonomía del lavado de dinero lo que pide o lo que establece es que para la ley penal, para poder condenar a un sujeto por lavado de activos, no se requiere un pronunciamiento previo de la justicia sobre la culpabilidad o la realización del delito previo, que alcanza meramente con el que existan elementos objetivos que den cuenta de que previamente se llevó a cabo un delito precedente.
Víctor, Es igual que el delito de receptación, que no se necesitaba la condena del delito previo, o sea, del hurto, del que fuera. Es la exacto, misma modalidad. igual que el encubrimiento. Pilar, Profe, yo entiendo el razonamiento en realidad de que es un delito conexo, porque claramente, o sea, si el dinero, si no hay un delito previo, o sea, que ese dinero por algún motivo esté sucio, o sea, si no hay un delito precedente, no tendría por qué lavarse ese dinero. Entonces, en ese caso, sí es un delito conexo, podríamos decirlo. claro, ¿qué pasa? Que se confunde a veces la autonomía con el delito conexo. Porque la autonomía, si ustedes van al 36 de la ley, yo se lo leo, la tengo acá, dice, el delito de lavado de activos es un delito autónomo y como tal no requerirá un auto de procesamiento previo de las actividades delictivas establecidas en el artículo 34 de la presente ley, alcanzando con la existencia de elementos de comisión suficientes para su configuración. ¿Qué quiere decir? Bueno, si yo tengo elementos de convicción suficiente que se cometió un delito previo, no requiero que haya un procesamiento, una condena por el delito previo, ¿eh? Para poder imputar lavado de dinero. Eso es la autonomía. Pero eso no significa de modo alguno que el delito de lavado de activos depende de su existencia de la conexión de un delito previo. Y no un delito previo cualquiera, sino los delitos precedentes o delitos fuentes previstos en el artículo 34 de la ley de lavado de dinero. Sí, Madeiro. Buenas noches, profesor. Ahora, yo entiendo lo del delito conexo, pero si usted no tiene establecido, por más que tenga elementos determinantes que hay un delito previo, a partir de cómo usted puede establecer que ese dinero es mal habido? Si yo tengo la presunción, pero no tengo la prueba, Bueno, pero ahí porque se me está adelantando un poquito. disculpe. No, 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 está bárbaro la pregunta. Que uno no requiera un pronunciamiento previo sobre una previa formalización o condena del delito previo, no significa que en el juicio oral no van a tener que demostrar que dicho delito existió. ¿Por qué? Porque los bienes y productos tienen que provenir de un delito precedente. Por lo tanto, es un elemento normativo del tipo penal de lavado, en cualquiera de sus modalidades. Por lo tanto, en el momento del enjuiciamiento por lavado, va a tener que demostrar no solo la existencia de ese delito previo, sino además que el sujeto que realiza la conducta de lavado tenía conocimiento que los bienes o productos por el cual lava, ¿tá?, proceden de un ilícito previo, o que son de fuente ilícita, para ser más claro. ¿Tá? Marcelo, Profesor, ¿podría pasar entonces, por lo que usted dice, que puede haber un lavado de activos, de dinero, de una fuente lícita? bueno, no podría, porque si es de fuente lícita, no habría lavado de dinero. ¿Tá? Lo que podría pasar, es bastante hipotético, ¿verdad? Puede pasar que mañana, póngale, me formalizan a mí por un delito de lavado de dinero de un delito X cometido en el país o en el extranjero, pero he aquí que después se demuestra que ese delito efectivamente no existió. Y ahí es todo un problema. Pues si estás condenado por lavado, tendrás que presentar un recurso de revisión para demostrar que ese dinero que supuestamente será bono provino de un delito precedente. Porque ese eventual delito precedente fue juzgado con posterioridad y terminó siendo no hallado responsable a nadie, por ejemplo, o que no existió, ¿no?
Profe, en ese Listo. caso que estaban hablando, la fiscalía es quien tiene que probar, porque como dice instancia Sí, aparte, claro. es que No, quien no, tiene no, que no, probar. pere. Claro, Esto no es un delito perseguible a instancia de la, parte. claro, la administración va a ser, claro. Perdón, me fui. No, no. Este es un delito de oficio. La fiscalía toma conocimiento de que se puede estar lavando y inicia la investigación. No requiere una denuncia previa o un requisito de procedibilidad, de ninguna forma. Ajá. Muchacho, ¿cuál es el bien jurídico protegido en esto? La economía Ahí, pública, la, la La economía fe pública, pública. vamos por parte. Alguien dijo economía pública. Bueno, hay algunos que entienden que la economía pública, las estructuras macroeconómicas de la economía de un país se ven lesionadas por el delito de lavado de activos. Es una posición. Otra posición entiende que en rigor de verdad el bien jurídico protegido es el mismo de los delitos precedentes con que el sujeto había cometido con anterioridad. Otros entienden que es la administración de justicia, que en cierta manera se ve lesionada porque con el lavado de activos, como se trata de despegar el dinero mal habido del delito fuente, termina repercutiendo en administración de justicia porque complica para la condena o la función preventivo general que pueda acarrear el castigo del delito fuente o el delito previo. ¿Ah? Otros, en cambio, dicen que, bueno, que puede ser tanto el orden económico que atenta contra la administración de justicia. ¿Ah? Yo lo veo por ese lado. De Sí, seguridad Pilar. interna. No, la seguridad interna, hay algún colombiano que sostiene seguridad interna, por ejemplo, en el libro de Pérez García Cabero, de lavado de dinero, que sostiene que puede ser la seguridad interna porque atrae el lavado y crimen organizado, y que en cierta forma se ataca la seguridad interna del país al fomentar el crimen organizado a partir del flujo de lavado de dinero. Sí, lo que pasa es que en Colombia vivieron Sí, otra realidad, ¿no? sí, Colombia, algún peruano también sostiene lo mismo. En verdad, las dos grandes corrientes es la que entiende que trata de tutelar. El bien jurídico lesionado con el delito previo, otros entienden que es, como yo le decía hoy, la administración de justicia, y otros, en cambio, el bien jurídico como el orden económico financiero. Después puede haber mixturas pluriofensivas entre una y otra. Yo creo, me tiro más para tutelar la administración afectado a la aplicación de su pena como en general, al no poder castigar el delito precedente, que es estar conexo con el otro, es como que se pone en el tráfico, es como que se pone en el tráfico ilícito los bienes. Eh, de acuerdo a la opinión que ustedes tomen sobre el bien jurídico protegido, si hay una situación o no que encastre en el lavado de dinero o no. Les pongo un ejemplo, yo siempre lo pongo todos los años porque me parece un ejemplo muy absurdo. Absurdo no, puede ser real, pero absurdo las consecuencias. Imagínense que una cajera de un supermercado comete el delito de apropiación indebida. El delito de apropiación indebida es uno de los delitos precedentes establecidos en el artículo 34 de la Ley Integral de Lavado. Ella junta lo que se va apropiando indebidamente y un día se encuentra que tiene 40.000 pesos. Con esos 40.000 pesos va a los techitos verdes
frente a DGI, frente a BPS, en la esquina de la facultad, ¿tá? O si para algunos son del interior, se va hasta el Baga Shopping de Salto, compra calzones, medias y calzoncillos, con eso pone un puestito en la casa y los fines de semana, que hay una feria vecinal, ella vende ropa interior y medias que ha adquirido previamente con dinero de procedencia ilícita que surgen de la comisión de un delito de apropiación indebida, que es delito precedente de lavado. Si decimos que el delito de lavado de activos tutela el orden macroeconómico y financiero del país, tengo que concluir que esta muchacha, que ha lavado dinero porque ha transformado el dinero mal habido de la apropiación indebida en otros bienes, que son la ropa interior que luego vende, tengo que concluir que no ha lavado de activos, porque en rigor de verdad, esa actividad de esta persona de ninguna forma podemos sostener que lesiona las estructuras macroeconómicas de la economía de un país, ¿no? ¿Cómo se puede afectar la economía de un país vendiendo un par de calzoncillos, un par de bikinis, un par de corpiños, un par de medias? Si en cambio sostenemos que que el bien jurídico protegido es el mismo bien jurídico del delito precedente, o sea, acá un delito contra la propiedad, sí se ve lesionado el bien jurídico protegido y había lavado. Por lo tanto, de acuerdo a la opinión que ustedes tengan sobre cuál es el bien jurídico protegido, es un mismo hecho, se puede entender que efectivamente hay lavado de dinero o no hay lavado de dinero a partir de la lesión o no del bien jurídico protegido. Ya que si no hay lesión del bien jurídico protegido, se podrá subsumir formalmente en el tipo de lavado de dinero, pero desde el punto de vista material no hay puesta en peligro ni lesión del bien jurídico protegido, la conducta no sería antijurídica y por ende no habría delito. Pilar, Profe, a mí me queda la duda entonces ahora, porque está viendo lo que usted dijo, entonces el lavado de activos no es lo mismo que el lavado de dinero. O sea, yo pensé que era lo mismo, pero capaz que estaba no, haciendo un error garrafal. se usa como sinónimo, se usa Está como bien, sinónimo. Lavado de porque activo, si lavado de llegaban a dinero. hacer cosas diferentes, la verdad que iba a cometer un gran error, por eso pregunté. No, no es lo mismo, es el mismo tipo penal. ¿Tá? Salvo que en unos países nosotros tenemos ley integral de lavado de activos y otros tienen ley integral de lavado de dinero. ¿Tá? Muchachos, el lavado de dinero o lavado de activos se sustenta por la previa comisión o realización de un delito precedente. Por eso es lo que hablábamos de la conexividad o conexión entre el delito precedente y el lavado de dinero. Hay dos sistemas de delitos precedentes en el mundo. Uno que se marca de acuerdo a la gravedad. Todo delito grave que genere un flujo económico puede ser delito precedente de lavado de activos. Por ejemplo, la ley argentina funciona de esa forma. Por lo tanto, no tiene una lista taxativa de delitos precedentes. Uruguay ha seguido el criterio de una lista taxativa de delitos precedentes en el artículo 34, donde se describe de forma expresa y clara cuáles son los delitos precedentes de lavado de dinero. Es decir, si el dinero proviene de algún otro delito que no está establecido en el artículo 34 de la ley 19.574, no vamos a poder decir que haya lavado de dinero. Para que exista lavado de dinero, el dinero tiene que provenir de alguno de los delitos enmarcados en esta lista del artículo 34 de la Ley Integral de Lavado de Activos, que son 34 delitos. En verdad son 34 numerales, son mucho más delitos. Por ejemplo, el numeral Sí. 16
son los delitos contra la administración pública. Es bastante más amplio que un delito. Pero esas son las cuestiones de los delitos precedentes. ¿Está? Crímenes de genocidio, terrorismo, financiación del terrorismo, contrabando superior a 200.000 unidades indexadas, tráfico ilícito de armas, explosivos, municiones, materiales destinados a su producción, tráfico ilícito de órganos, tejidos, medicamentos, tráfico ilícito de trata de personas, extorsión, secuestro, proxenetismo, tráfico ilícito de sustancias nucleares, tráfico ilícito de obras de arte, animales o materiales tóxicos, estafa cuyo monto real o estimado sea superior a 200 UI, apropiación indebida superior a las 200 UI, ¿ah? Delito contra la administración pública, quiebra fraudulenta, insolvencia fraudulenta, 200 o 200.000. 200.000, Ah, 200.000 UI. Y después todo un elenco, muchachos, se fijan ustedes cuáles son, para no hablarlos todos. ¿Ah? Profe, entonces, o sea, los delitos precedentes al lavado de dinero deben de ser uno de esos. Por ejemplo, Exacto, el tráfico de órganos, ponele para posteriormente venderlo y claramente lavar ese dinero. Por exacto. ejemplo, bien. Sí, sí. A ver, para que exista lavado de dinero, lo que se lave tiene que provenir de cualquiera de los delitos establecidos en el artículo 34. Si no y se proviene llama, del artículo 34 o proviene de otro delito que están por fuera del artículo 34, se cometerá ese delito, pero no habrá lavado de dinero. Profe, por eso que ahora con todo esto que resurgió ahora del lavado de dinero, ese en Argentina, del dinero KS, Ujú. por eso le dicen que es lavado, porque ellos no tienen como nosotros esa lista taxativa, y es el flujo de la cantidad de dinero. No, y porque supuestamente proviene de un delito de corrupción pública. y se llama lavado por lo de las lavanderías. Sí, claro, que era una lavandería que había abierto la mafia ítalo-americana en la Exacto. época de los 70. A ver, Miami se hizo plata con lavado, muchachos. Era toda la plata del narcotráfico, se hizo en Miami. Las Vegas. No hay por qué irse de Uruguay, profesor. Venga para Punta del Este. No me meto en jurisdicción doméstica. No agraviemos a nadie por la duda. Pongamos ejemplos extranjeros. ¿Ah? En cuanto, muchachos, al delito precedente o el delito previo, no requiere que el delito sea consumado o sea agotado. Alcanza con que dicho delito se haya cometido en grado de tentativa y haya causado algún perjuicio que se pudiera traslucir después en ciertos bienes, proceder a lavarse con posterioridad, ¿verdad? Otra particularidad, muchachos, del artículo 37 es que los tipos penales de lavado de activos, ¿ah?, se pueden aplicar cuando el dinero o los bienes provengan de actividades ilícitas cometidas en el territorio de la República o cometidas en el extranjero. Hay una cuestión extraterritorial de la ley penal. El delito presente no es necesario que se cometa en Uruguay, puede ser cometido en el extranjero. La única particularidad que tiene es que si es cometido en el extranjero, no importa el nomen juris que tenga en el extranjero, dicha conducta tiene que ser subsumible en alguno de los delitos previstos en el artículo 34. ¿Ah? ¿Me van siguiendo, chiquilines? Sí. Independientemente que en el extranjero no sea delito, No, siempre y cuando el delito, la conducta cometida en el extranjero pueda ser subsumible en alguno de los tipos penales previstos en el 34. Profe, por ejemplo, esto lo de la mujer de Marcet, No me metas en quilombos. Dale, sí. ah,
No, 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 no no, era sí, sí. eso, porque digo, si ella es uruguaya y eso, ¿por qué no puede que se la juzgue acá, por ejemplo? Que sea subsumible en ese artículo. Pero si no cometió un delito en Uruguay, no tiene jurisdicción Uruguay para castigarla por un delito cometido en Ah, extranjero. bien. Barceló sí cometió. Es el principio el ámbito de validez territorial de la ley penal. Los delitos cometidos en el territorio de la República se castigarán de acuerdo conforme a nuestras leyes. Si es cometido en el extranjero, Tata, no, yo como acá eso que estaba explicando ustedes, las actividades en territorio extraterritorial, capaz que lo asocié por eso. no, yo cuando me refiero a extraterritorial, a ver, muchachos, un funcionario argentino recibe un soborno o comete un cohecho en la República Argentina. No importa cómo se llame, pero el tipo penal es idéntico al cohecho. Y con esa plata mala vida viene a Punta del Este y compra un apartamento. Como el Claro. delito precedentes en el extranjero no importa, siempre y cuando sea subsumible en alguno de los delitos previstos en el 34 establecidos por la ley. De esa forma podés castigar el lavado de dinero, aunque el delito precedente sea cometido extraterritorialmente. A eso me referí. Tata, nada que ver a lo que yo pregunté. Pilar, Profe, a mí me quedó la duda de cuándo se consuma el delito. ¿qué delito? El delito del lavado de activo que usted había dicho que no era necesario, No, como que... todavía no lo vimos. Ah, porque usted había mencionado algo de cuándo se consumaba, por eso me quedó la duda. No, el delito se consuma cuando se den alguna de las conductas previstas del 30 al 33. Pero todavía no lo vimos. Ajá. Muchachos, si bien no se requiere por la autonomía del lavado de activos, no se requiere ni la formalización ni la condena por el delito previo, como las actividades o los bienes o dinero que provengan para lavarlo tienen que provenir de un delito precedente, significa que hay que probar la existencia del delito previo. Porque pues, es un elemento normativo del tipo penal, es decir, que los bienes vengan de fuente ilícita y que esa fuente ilícita además encastre dentro de los tipos penales previstos en el artículo 34 del Código Penal. Es más, sucedía que Uruguay tenía tipificado como delito precedente conductas que en Uruguay no eran delictivas, pero sí en el extranjero. ¿Está? Habíamos llegado hasta esa particularidad, porque Uruguay copiaba de las listas que venían del extranjero sobre delitos fuentes o delitos precedentes. ¿Está? Por lo tanto, si bien no se requiere ni la condena ni la formalización por el delito previo, eso no significa que la Fiscalía va a tener que probar que esos dineros que fueron luego lavados o transferidos o convertidos, tiene que demostrar que proviene de algún delito de los elencados en el artículo 34 del Código Penal. ¿Está? Víctor, Profe, me surgió una duda con eso que dijo. Si la fiscalía llega a probar de que hubo un delito previo, aunque no haya condena, ¿se lo va a juzgar por ese otro delito y entraría en un concurso o no? no tiene por qué, porque puede ser que la Fiscalía esté investigando solo el delito de lavado. Y No. si probó de oficio, está haciendo y prueba otro delito además del que está persiguiendo, ¿no pasa nada entonces? ¿Como que queda fuera el objeto del proceso o como en civil, no? ¿Cómo sería? A ver, que habitualmente la Fiscalía de Lavado de Dinero lo único que investiga es el delito de lavado, por esa autonomía. Si llega a tener más prueba que el sujeto participó además en el delito previo y tiene elementos para poder llevarlo a juicio por el delito previo, lo llevará también por el delito previo, pero no es necesario. Alcanza con elementos de convicción suficiente de que ese dinero proviene
de un ilícito X cometido en el país o fuera del país, siempre y cuando sea subsumible dentro de alguno de los delitos previstos en el 34. Es lo que está tratando ahora hacer el nuevo gobierno, de que cualquier fiscalía sacar o dejar sin efecto la fiscalía de lavado de dinero, y que mañana, por ejemplo, si la fiscalía de drogas hace un procedimiento de droga y encuentran 5 o 6 autos alta gama, que tenga la facultad de condenar al sujeto por el delito de tráfico de droga y además el de lavado de dinero. ¿Mm? Poder pasar puede. Y si fuera así, hay una conexión teleológica, una concurrencia fuera de reiteración. Por eso lo de la conexión, delito conexo del lavado. Puede haber cometido un delito de tráfico de estupefacientes, de suministro a título oneroso, en concurrencia fuera de reiteración, con un delito de lavado de dinero. Rodríguez. Sí, profesor, cuando tienen la prueba del delito precedente, no necesariamente tiene que ir unido al juicio principal por lavado de activo. No sé si me No tiene explico. Sí, no tiene por qué. No necesariamente lo van a formalizar, No, porque puede, pero le digo más, porque puede pasar que si el delito previo, imagínense, el delito previo es en el extranjero. Usted no tiene competencia para castigar el delito en el extranjero. Claro, está. Bárbaro. Gracias, profesor. ¿Mm? Y si es en Uruguay, puede ser que el delito previo lo esté investigando otra fiscalía aparte. Por ejemplo, que haya un procedimiento de drogas, que lo tenga la fiscalía de drogas, que el sujeto esté formalizado o lo esté investigando, y otra fiscalía tiene lavado de dinero por otro lado. Por Y ejemplo, ahí el sicariato, por ejemplo, es un delito precedente de lavado. El sicariato no lo investiga la fiscalía de lavado, lo investiga la fiscalía de homicidio. ¿Ah? y la fiscalía una a la otra le puede pasar las pruebas a la Bueno, eso fiscalía sí. por lavado de activo porque Para es demostrar la de asistencia, oficio, ¿no? al delito previo, sí. Correcto, gracias. Sí, no hay ningún problema. A mí me han venido en algunas causas que me han mandado expedientes de la República Argentina de causas investigadas en la República Argentina, que es la forma que la Fiscalía quería demostrar que esa persona estaba siendo investigada por un delito previo en el extranjero. Sí, Rodríguez. Sí, muchas gracias, profesor. No, de nada. Pilar. Profe, yo tengo la duda porque en realidad, o sea, los profesionales pueden ser juzgados también porque, o sea, claramente me parece que capaz que la persona que hace el lavado de activo, por así decirlo, no es la persona apta para hacerlo. Por ejemplo, si yo fuera a hacer lavado de activo, quizás contrataría un contador que quizás sepa moverse más en ese tema y no lo haría yo. Entonces, en ese caso, ¿se juzga a ambas personas? O sea, tanto a la persona como al contador, por ejemplo. Bueno, a ver, es como toda participación criminal. Por el delito de lavado de activos puede haber autores sobre lavado, partícipes, no hay ningún inconveniente. No, no hay ningún inconveniente. En eso no hay problema alguno. Es como, muchachos, ahí es como cualquier delito. ¿Me comprenden? La única particularidad que tiene es que los bienes o dinero tienen que provenir de un delito precedente que son del 34. Nada más que eso. Es muy similar la estructura. Que en rigor de verdad, muchachos, el lavado de dinero es el encubrimiento real. Ah. Sujeto que iba a robar una casa y con la plata de la casa iba y le daba la plata a otro para que se la enterrara. Hurtaba o rapiñaba una casa y se compraba un auto, pero para que no lo descubrieran le ponían el auto a nombre de otro. Eso era lo que era encubrimiento real antes, hoy por mandato internacional y se han absorbido dentro del lavado de dinero o lavado de activos. ¿Ah? Otra particularidad, muchachos,
siempre era muy discutible si los sujetos que participaban en el delito precedente. Perdón, perdón, esto que estoy muerto de frío, tengo una ventana abierta. Anda cuando quiera. Me decía, se discutía si los sujetos que participaban en el delito previo podían ser a su vez los sujetos que cometían el lavado de dinero. Es lo que se llama la modalidad de autolavado. ¿Ah? Partiendo de las enseñanzas que no podía haber, que no podía existir un autoencubrimiento, se entendía que no se podía castigar el autolavado. Porque castigar el autolavado sería castigar dos veces por el mismo hecho, por el delito precedente y por el agotamiento del delito precedente, violaría el ne bis in idem, o en cierta medida eran delitos copenados, ya que el delito principal quedaba absorbido en el otro. No obstante, frente a esta discusión, el artículo 35 de la Ley Integral de Lavado establece que sí, que se puede castigar en la modalidad de autolavado. Por lo tanto, toda la discusión, que es sumamente interesante, en Uruguay se deja sin efecto, porque el propio legislador ha establecido de forma expresa que los delitos del 30 al 33 se pueden castigar en modalidad de autolavado. ¿Qué quiere decir esto? Se habla mucho y de forma errónea que dice, bueno, no, el delito de autolavado. No, no, no hay delito de autolavado. ¿Ah? El autolavado lo que significa es que cualquier sujeto que ha participado en la realización, en la ejecución de un delito previo, sea como cómplice, coautor o autor, pueda a su vez cometer lavado de dinero, de bienes, productos o dinero que provengan de la realización de esos delitos previos, donde él participó. ¿Ah? ¿Me siguen, chiquitines, o no? Sí, Sí, profe. complicado, pero sí se Sí, sigue. Pero pregunten, no tengan problema. Yo prefiero que me pregunten esto que ponerla ahora a No, no, yo explicarles los tipos. leí el libro de tal. ¿No? Porque los tipos penales lo tienen en la ley y son sencillos. Pero a mí me importa que sepan más la parte general que lo mismo delito. Por eso, si Profesor, tienen dudas, consulta. ¿Usted dijo sí, los delitos que están del 30 al 33? sí, Ah, sí, sí. ¿Dudas, muchachos? Nada. Profe, entonces, según ese artículo 35, a la persona que comete los dos delitos, tanto en la ejecución del delito precedente como en el lavado de dinero, se lo juzga por los dos, por el precedente y por el lavado de dinero. No, no dije eso. No, porque entendí Comete un que... delito solo. No, tampoco. A ver, lo voy a explicar mucho más sencillo. Que el artículo 35 sostenga que se puede castigar el lavado de dinero en modalidad de autolavado, significa que, que los sujetos pudieron haber participado en el delito previo, pueden cometer también lavado de dinero de bienes o dinero que provenga de los mismos. Muchachos, para hacerlo más claro, ponemos el ejemplo de nuevo de la cajera del supermercado. Ella participa como autora de un delito de apropiación indebida. Ese dinero de fuente ilícita, ¿cuál es la fuente ilícita del delito precedente? La apropiación indebida. ¿Tá? Ahí ella convierte ese dinero en otros productos, en este caso que eran ropa interior y media, ¿tá? De acuerdo al nuevo texto legal, esa mujer no solo comete el delito de apropiación indebida, sino también que comete el delito de lavado de dinero. Si no hubiera esa disposición, podríamos sostener que esa muchacha, cuando se hace el dinero y convierte ese dinero en ropa interior, agota el delito precedente.
y que castigarlo por la modalidad de autolavado sería castigarla 2 veces por el mismo hecho. ¿Ah? Es a eso a lo que se refiere la modalidad de autolavado. ¿Qué significa? Que cualquier sujeto que realice una conducta de la prevista en el artículo 34, sea como coautor, autor o cómplice, puede cometer el delito de lavado de activos en modalidad autolavado. Es decir, haber participado en el delito previo y con posterioridad en el delito lavado de dinero. Cuando eso era sumamente discutible, porque sería una violación del principio de no bis in idem. Pero el legislador lo quiso solucionar por ahí. ¿Sí? ¿O Sí, seguimos con duda? sí, pero si se la juzga por el No, está delito bien. de autolavado y de oficio le mandan la prueba para que la juzguen por el delito de hurto también, Sí porque puede, recabaron toda la prueba, eso se pero, puede seguir haciendo. pero es lo que acabo de decir, lo acabo de decir hace 10 minutos eso. No quita, una cosa no quita la otra. El delito de lavado de activos es totalmente autónomo del delito precedente. ¿Usted la preocupación cuál es? Si comete el delito precedente y después cometo lavado de activos, ¿se me puede jugar por los dos? Sí, se lo pueden jugar por los dos. Es más, puede pasar más simple. Charino mañana va y comete un tráfico de drogas, agarra la plata. ¿Ah? Charino va, lo agarran enseguida. ¿Ah? Pero ya Charino la plata la tienen canutado en una caleta, la tienen guardada, frisada en algún lado. Ah, mire, Charino, lo tenemos enganchado 20 kilos de cocaína. Hacemos un abreviado, 3 añitos. Bueno, estaba 3 añitos, bueno, estaba 3 años. Perfecto. Marchó Charino en cana, hablando claro. Cuando sale, saca la plata, va y se compra la casita, apartamentito en Punta del Este, un autito. ¿De dónde provenía ese dinero? Del delito previo. Si hay elementos que vinculen ese dinero con el delito previo, a Charino lo van a condenar por un lavado de activo posterior. Va a depender el momento que me agarren. No, pero no tiene por qué. Yo le pongo el ejemplo para que vean cómo el sujeto puede ser condenado previamente o nunca ser condenado. Si Capaz que yo, usted participa en un delito precedente, ¿está? Y lo agarran a sus compañeros y a usted no. Pero la fiscalía tiene elementos suficientes que el dinero que usted compró el apartamento provino de ese ilícito. No sabe si usted participó o no, pero es indiferente. En rigor de verdad es indiferente si participa en el delito previo o no, porque igual va a cometer el delito de lavado de dinero por su autonomía. La particularidad que puede tener es que si participó en el delito previo, capaz que un día lo condenen por el delito previo, y si no participó, que no lo condenen. Pero el delito de lavado de activos ya está perfeccionado igual. Lo único que hace la disposición del 35 es decir, aunque Yarino participó en ese, igual lo puedo condenar por lavado. Porque la discusión es, si Yarino participó en el delito precedente, no se lo puede condenar por lavado de plata que vino del delito que participó. Eso era la cuestión del autolavado. Porque si no, lo estoy castigando 2 veces por el mismo hecho. Como el legislador, a texto expreso, dijo, me es indiferente, hoy lo pueden castigar por el mismo hecho por los dos. O castigar por lavado y no por el otro, porque no hay elemento para formalizarlo por el otro, capaz. Pero eso no significa que usted no haya participado. Está clarito, profe, ahora sí está clarito. Puede ser como ¿Ah? un intento de poder agarrarlo, como a decir el que cometió el delito. Si no se le puede probar el anterior, lo terminan juzgando por el lavado. De alguna otra forma lo podían castigar. yo Y no, pues supongo que yo le diría que no tan así, porque en rigor de verdad es mucho más difícil procesarlo, formalizarlo por el lavado de dinero posterior que por el delito previo. Por eso yo entiendo que lo que se afecta con el lavado de activos es la Administración de Justicia. ¿En qué? En esa función de prevención general. Como no te puedo castigar por el delito previo, no emito mensaje preventivo general, eventualmente de última te agarro por el lavado después.
¿no? Yo lo estaba pensando al revés, como diciendo, bueno, esta persona no puede justificar de dónde sacó este dinero, si le podía probar el delito precedente, eh, en Pero realidad si al le revés, si no puedo, le podía, si le puedo, si le puedo justificar, si le puedo probar el delito precedente, lo condeno por el delito precedente, sin perjuicio que después lo pueda condenar por lavado. No, aparte por eso, yo la pensaba eso. plata me la pudo haber regalado un amigo. Sí, también. No, pero ahí la estás probando, que te la regaló un amigo. El tema es cuando no puedes probar de dónde sacaste el dinero. Yo pensaba eso ahora. Muchacho, entiéndala más claro. Cuando hay lavado de dinero es muy difícil probar la fuente ilícita del dinero. El procedimiento de lavado de dinero, lo que hace en rigor de verdad es invertir la carga probatoria y vulnerar el principio de presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque en los hechos lo lleva a usted a tratar de demostrar de que ese dinero que usted invirtió, compró el autito, compró el apartamentito, no proviene del delito que el fiscal dice que usted provino. A la larga, en los hechos te invierte la carga de la prueba. Aunque el fiscal tenga que probar la existencia del delito previo, en los hechos te está metiendo una carga de la prueba. Y habitualmente el que lava dinero va a ser muy difícil que le pueda probar la procedencia lícita del mismo. Por ejemplo, el delito de defraudación tributaria es un delito precedente de lavado dentro de cierto monto. Si usted ha cometido algún delito de defraudación tributaria y la plata está negra, ¿cómo va a justificar de a dónde sacó $400.000 para comprarse una casa? Si usted hubiera facturado, le puede decir, no, mire, lo investigó, no, mira, acá tengo la factura, le cobré a Brun, le cobré $200.000 de honorario, a Chamorro 100 y a María del Carmen otros 100, acá está la factura, pagué impuestos, este dinero proviene de acá. Ah, bueno, discúlpeme, buenas tardes. A la larga te da una inversión de la carga de la prueba. ¿En qué va a terminar despuntando esto? Que a la larga vamos a terminar con una estructura de un enriquecimiento ilícito de particulares. ¿Se acuerda cuando vemos el enriquecimiento ilícito del funcionario público? El lavado de dinero es como una especie de enriquecimiento ilícito del particular. En cualquier momento vamos para ahí, porque cada vez son más delitos precedentes hasta que un día diga, no, ¿sabe qué? Hay lavado de dinero. Olvídese el delito precedente. Cualquier sujeto que no pueda justificar cómo se compró la cosa, doy por entender que hay un enriquecimiento ilícito, por lo tanto lo castigo. No descarte que en 5, 6, 10 años andemos por ese camino. ¿Pero no es medio peligroso eso? Y bueno, y sí, pero ya lo tenés con los funcionarios públicos. De ahí es que pasa el particular. Ojo, es totalmente injusto también, porque usted capaz que mañana dice, pues usted se compró un auto, $40.000, $50.000. Sí, pero ¿sabe lo que pasa? Se murió mi abuelo fulano y tal, y heredé la plata. Y ¿Y tenía qué le la van a plata abajo decir? del colchón, adentro del Y colchón. bueno, sí, bueno, pero explíquelo y que lo crean. ¿Ah? Me lo donó la tía. Y bueno, le van a preguntar, ¿y la tía de dónde lo sacó? ¿En qué cuenta bancaria lo tenía la tía? ¿Dónde está la trazabilidad Ah, del tenía, dinero? no, tenía. Profesor, ¿y qué periodo de Mm, tiempo puede haber entre el delito precedente y este? Capaz que lo dijo, pero yo tuve problemas con internet. 10 años, ¿Cuánto, perdón? Pues se me entrecortó. 10 años, el plazo de prescripción del delito de lavado. Ah, ok, ok. Hay uno que prescriben a los 10, otro creo que prescriben a los 15, si no me equivoco. Víctor, en la mano Profe, levantada. no me quiero ir por las ramas, pero creo que esto, desde que lo vimos desde la introducción al derecho penal, tiene una visión desde el punto de vista de la selectividad penal también, de que es considerado un delito de cuello blanco. No digo que no se persiga, pero hay una cierta diferencia en la pena con el resto de los delitos. Yo sé que está el control social formal y etcétera, pero tiene una gran influencia eso. No, a ver, tiene penas altas, ¿no?
En la primera modalidad de lavado tienes una pena de 2 a 15 años, ¿tá? Que es un delito difícil de probar o que no hay voluntad para perseguirlo, es otro tema. Pero es un delito con una pena bastante grande. Chiquilines, tengo 15 minutos y le quiero dar por arriba las modalidades de lavado. En el artículo 30 existe el delito de lavado de activos stricto sensu, que es la conversión o transferencia. El que convierte o transfiera bienes, productos o instrumentos que procedan de cualquiera de las actividades delictivas establecidas en el 34 será castigado con una pena de 2 a 15 años penitenciaria. Como ven, no es solo dinero, ¿tá? El sujeto activo es simple y en cuanto al sujeto pasivo es el Estado. La conducta típica, convertir, es la acción de invertir, transformar o transmutar los efectos del delito, especialmente dinero que de él provienen, incorporándolos o sustituyéndolos por otros bienes de procedencia en principio lícita. Agarro plata de tráfico de droga, me compro un auto. ¿Tá? Me pagaron con un auto un tráfico de drogas, agarro ese auto, lo vendo o lo cambio por otro. ¿Tá? Eso es convertir. Por transferir es la acción de ceder o renunciar en otro un derecho, dominio o atribución que se tiene sobre una cosa, ya sea a título oneroso o gratuito. ¿Qué significa? Con el lavado de dinero me compro una casa y la transfiero a nombre de otra persona para ocultarlo cada vez lo voy alejando más de la fuente ilícita. ¿Ah? El objeto material, muchachos, como vieron, ¿tá? Son productos, como dice acá, son bienes, productos o instrumentos. ¿Tá? Ahí me remito que lo lean. Obviamente que tienen que proceder del delito base. ¿Tá? Para que tengan alguna idea, bienes abarca cualquier cosa que esté en el comercio de los hombres. Siempre claro está que provenga de los delitos fuentes, ¿verdad? O precedentes. Instrumentos sería una variedad de aquellos efectos, o sea, los que están determinados o en uso determinado y provenga de cualquiera de los delitos tipificados en la ley. ¿Tá? Ahí tienen un panorama un poco. El delito de lavado se castiga a título de dolo directo y a dolo eventual también. Por lo tanto, no se castiga a título de culpa, pero dolo eventual alcanza. ¿Tá? Es de consumación instantánea, se consuma en el momento que se realiza cualquiera de las conductas previstas en el tipo penal. Admite la tentativa y la pena es de 2 a 15, como les dije. En el artículo 31 está la modalidad de lavado por posesión o tenencia. El que adquiera, posee, utilice, tenga en su poder o realice cualquier tipo de transacción sobre bienes, productos e instrumentos que proceden de cualquiera de las actividades delictivas del 34 o que sean producto de tales actividades serán castigados con una pena de 2 a 15 años penitenciarios. ¿Ah? Acá, si bien el sujeto activo da la impresión que puede ser cualquiera, la doctrina es conteste en sostener que el sujeto activo de este delito nunca podrá ser el autor de la conducta del delito precedente, en la medida que esto supondría estar castigado simultáneamente en una misma persona el delito previo y las consecuencias de dicho delito y su agotamiento. Por lo tanto, por el tenor literal del 31, la doctrina conteste en decir que no se podría castigar una modalidad de autolavado en este 31. ¿Está? Pero tiene que Acá saber que procede de una actividad delictiva. no tiene que saberlo, porque usted participa en el delito fuente, es lo que le estoy diciendo. Usted le Perdón. va a requerir eso al sujeto que lava para otro que cometió el delito fuente. Acá lo que le dicen es, si los sujetos que pueden cometer esta modalidad de posesión o tenencia es aquel sujeto que no participó en el delito previo. Usted imagínese el absurdo, vendo drogas, usted me paga con una valija, cuando tengo la valija en la mano, si vendo el auto me para la policía.
Ah, delito precedente de tráfico de droga, tenencia del dinero. No, mire, es el agotamiento del delito. Vendí la droga, este es el pago de la droga. Estoy en posesión o tenencia, es el agotamiento del delito fuente. Por ende, dicen que no podrían castigar a los sujetos que participaron previamente. Acá los verbos o la conducta son adquirir, poseer, utilizar, tener en su poder o realizar cualquier tipo de transacción. ¿Está? El tipo subjetivo se castiga a título de dolo directo, admite la modalidad de dolo eventual, se castiga la consumación es instantánea, se conjuga en el momento que realiza cualquiera de las conductas que ya vimos y admite la tentativa. ¿Está? En el artículo 32 hay lavado por ocultamiento. El que oculte, suprima, altere los indicios o impida la determinación real de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento, la propiedad real de tales bienes o producto u otro derecho relativo a los mismos que procedan de cualquiera de las actividades delictivas del 34, será castigado con 12 meses a 6 años de penitenciaría. Como ven acá la pena es bastante menor. Los sujetos activos acá sí pueden ser cualquiera, chiquilines. ¿Está? Sin perjuicio que la doctrina entiende que acá se puede castigar cualquiera, o sea, se puede castigar en modalidad de autolavado, yo entiendo que en la modalidad de autolavado tampoco podría entrar en este caso, porque cuando oculto, suprimo o altero los indicios o impida la determinación real, la naturaleza, el origen, la ubicación, lo que estoy haciendo es autoincurriendo. Me estoy autoincurriendo el delito previo. Por lo tanto, para mí tampoco se podría castigar en este caso la, en la modalidad de autolavado. ¿Ah? No obstante, la doctrina, por ejemplo, el profesor Otati entiende que puede ser cualquier sujeto, incluso los partícipes del delito previo. Ahí, así que discutido ese tema. ¿Está? Se castiga a título de dolo directo y dolo eventual, la consumación es igual y admite la tentativa. Y por último, en el artículo 33 vemos el delito de asistencia. El que asista a él o a los agentes de las actividades delictivas establecidas en el 34, ya sea para asegurar el beneficio o resultado de tal actividad, para obstaculizar las acciones de la justicia o para eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones, o le prestar cualquier ayuda, asistencia o asesoramiento, con la misma finalidad será castigado con 12 meses a 6 años. ¿Está? Y después agrega que en los numerales 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 22, 27, 28, 30, 31, 32 y 33 del artículo 34, la pena será aumentada de 2 a 6 años. ¿Está? No queda comprendido en la presente disposición la asistencia ni el asesoramiento prestado por profesionales a sus clientes para verificar su estatus legal o en el marco del ejercicio de derecho de defensa en asuntos judiciales, administrativos, arbitrales o de mediación. Acá yo quiero hacer solo una aclaración. El delito de asistencia no es un delito de lavado de activos, es un delito autónomo. El delito de lavado lo tenés en el 30, 31 y 32. El delito de asistencia va a ser asistencia de los delitos precedentes del 34. No puede existir delito de asistencia al lavado de dinero porque en el artículo 34 no existe el delito de lavado de activos, que son los delitos precedentes. Esto es lo que lleva a que el Poder Ejecutivo ahora quiera modificar y aclarar que también podría ser asistencia al lavado de dinero, cosa que hoy la ley no permitiría por el texto legal. En el 38 y 39, muchachos, están las agravantes especiales. ¿Está? Ahí dejo que lo miren ustedes en la ley y también vean las disposiciones sobre el decomiso de los bienes provenientes del delito de lavado de dinero. ¿Está? Chiquilines, ¿dudas? ¿En cuál artículo está eso?
Y ahí está por El 50, el decomiso 52, por ahí. viene. Al final, el decomiso está al Ah, final. está. 50, 52, por ahí más o menos. Gracias. ¿Ah? Chiquilines, ¿dudas? No, profe. Perdón por el apuro al final, pero teníamos que terminar sí Empieza o el sí hoy. 49, capítulo séptimo del decomiso. Sí, lo va a ver ahí de decomiso. Decomiso al pleno derecho, decomiso por equivalente. ¿Qué nos queda de este temario, profesor? Perdón, No, de pero no, este nada. La clase ya que viene quedamos. vamos a dar delito contra la administración de justicia. Muchachos, ¿preguntas? Gracias, profe. Gracias. Gracias, buenas noches. Bueno, no tienen ninguna, los dejo. Chao, buenas Gracias, noches. hasta la Nos vemos próxima. el viernes.